Y nada, cedo la palabra a Rocío Frutos, que es la subdirectora general de Programación y Evaluación del FEDER, de la DG Fondos Europeos en el Ministerio de Hacienda. Rocío, cuando quieras, tu turno. Hola, buenos días a todos. Es un placer estar en este tercer seminario de la red dedicado a plataformas temáticas S3. Y bueno, quiero agradecer en primer lugar a Adriana, Paloma, Beatriz y Pilar de la Secretaría Técnica de la red, del CDTI, el importante impulso que están haciendo para dar continuidad a la actividad de la red en estos momentos tan complicados y el trabajo para la organización de este ciclo de seminarios que ha tenido muy buena acogida entre los miembros de la red. Yo he estado escuchando los otros y la verdad me han parecido muy interesantes. También quería dar la bienvenida a nuestros ponentes que ahora enseguida van a hablar, que son Fernando Mérida e Isabel Señor, que trabajan los dos para la Comisión Europea en la plataforma de especialización inteligente de la Unidad de Desarrollo Territorial del Centro Común de Investigación, o más conocido como JRC, que como sabéis está en Sevilla. Fernando Mérida es una persona muy conocida en la red, ha sido uno de sus impulsores cuando trabajaba en el Ministerio de Ciencia e Innovación y posterior Ministerio de Economía y Competitividad, y a lo largo de sus 30 años de carrera profesional ha desarrollado tareas en diferentes disciplinas temáticas, desde gestión de información técnica hasta cooperación internacional, organización y coordinación de grupos de investigación, y todo ello en ámbitos tanto regionales como nacionales e internacionales, cabiendo destacar colaboraciones en acciones de la Unión Europea, la OTAN, la OCDE y Naciones Unidas, entre otros organismos. Se incorporó al JRC en 2017 y desde entonces ha trabajado en la plataforma de especialización inteligente con Isabel, desarrollando tareas de apoyo a las regiones y a los Estados miembros en energía y modernización industrial. Durante los últimos años se ha centrado en torno a políticas y estrategias de innovación e investigación, coordinando iniciativas regionales, nacionales y europeas, fundamentalmente en el ámbito de la política regional europea y en el programa Horizonte 2020, con especial dedicación a las RIS3. Y por su parte, Isabel Señor es ingeniera ambiental. Antes de unirse al JRC, ha trabajado como técnico de proyectos europeos y coordinadoras en el Departamento Internacional del Centro Tecnológico Avanzado en Energías Renovables de Andalucía y como asesora científica en el Ministerio Federal de Medio Ambiente de Bélgica, en la Unidad de Política de Productos. Desde el 2016, en el JRC apoya actividades relacionadas con las estrategias de especialización inteligente, en particular en el ámbito de energía y modernización industrial. Por lo tanto, creo que tenemos a dos ponentes muy cualificados y con temas muy interesantes que compartir con nosotros, y van a desarrollar su ponencia sobre las plataformas temáticas de especialización inteligente que fueron lanzadas por la Comisión Europea en 2015 como instrumento para impulso a la colaboración interregional en los ámbitos agroalimentario, de energía y de modernización industrial. Actualmente, como sabéis, hay 32 partenariados con casi 240 entidades europeas participando, y España tiene una posición muy destacada, siendo el Estado con más regiones presentes en estas plataformas. Yo creo que luego nos comentarán un poco sobre la participación de España. Y sin más preámbulos, creo que podemos dar paso a la presentación que nos van a hacer Isabel y Fernando, que posteriormente vendrá seguida por un turno de intervenciones y de preguntas, y en el que esperamos la participación del público también. Así que muchas gracias y les doy paso a Isabel y Fernando. Bueno, hola, buenos días. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver si todo esto, me decís si la veis bien. De momento vemos tu escritorio, Fernando. Mi escritorio. Pues esto no debería ser así. ¿No la veis? No, de momento no. Pues
¿Quieres que la pongamos nosotros? Cargadla vosotros, porque no parece que... Vale, un segundo que voy. Aquí está. Lo único que entonces tendré que... Yo te voy me vas diciendo y voy pasando yo las diapos, ¿vale? Sí, vale, gracias. Nada. Ahora yo creo que se ve. Vale. Bueno, pues mira, buenos días a todos. Lo primero, muchas gracias a la red por invitarnos al JRC a hablar en esta serie de seminarios que estáis desarrollando. Nosotros tenemos, bueno, siempre muchísimo interés en participar, en contactar, en estar en permanente relación con las regiones y con el Estado español por razones evidentes, entre otras cosas porque como estamos en Sevilla es más fácil que si estuviéramos en Bulgaria. Y desde luego la temática que hoy tratamos es una temática en la que estamos trabajando muy intensamente desde hace varios años y que queríamos compartir con vosotros, aunque de alguna manera en algún momento, en algún otro contexto ya hemos avanzado algo, pero creo que en este momento es más interesante teniendo en cuenta la situación en la que se está ya de conclusión del periodo de programación actual, la apertura del nuevo periodo de programación y todo lo que tiene que ver con colaboración internacional y demás es especialmente interesante. Tenemos una experiencia ya bastante completa sobre qué, cómo y para qué todas estas iniciativas se han puesto en marcha y cuáles son sus complejidades y cuáles pueden ser las expectativas de futuro. Bueno, sin más, ¿me pasas a la siguiente, por favor? Lo que la Comisión hizo en 2015 fue crear unas plataformas, una plataforma temática, en ese momento fue la de energía, la que se creó inicialmente, intentando a partir de las prioridades que las regiones habían definido, regiones o Estados miembros habían definido en su RIS3, intentar encontrar mecanismos que facilitasen la cooperación, ¿no? A lo largo de estos años, después se creó la plataforma de modernización industrial y de industria del ámbito agroalimentario y como veis en ese mapa la participación de regiones europeas en cualquiera de las tres es notable. Ahora veréis mapas más detallados en cada una de las plataformas. La inmensa mayoría de las regiones europeas están participando con mayor o menor intensidad. ¿Veis? La gradación de colores muestra que España, como decía Rocío y luego indicaremos, está muy presente en estos partenariados, pero no es el único. Hay muchísimos estados y regiones que están participando. La idea fundamental es, a partir de un entorno participativo basado en la cuádruple hélice y en iniciativas bottom-up, apoyar esta cooperación internacional. Y la idea fundamental es que a partir de esas prioridades S3 que, como decía, las regiones europeas definieron, conseguir construir partenariados interregionales que faciliten la comunicación, la conectividad y la conexión entre las regiones, generando una mayor masa crítica que pueda fortalecer más a las propias regiones y a la suma a la comunidad de esas regiones. Evidentemente, uno de los elementos que requiere en este tipo de estructuras es que haya un compromiso, ¿no? Nosotros desde la Comisión planteábamos estas estructuras, como decía antes, como una iniciativa bottom-up. La Comisión no ha hecho más que facilitar la constitución de este tipo de instituciones. En algunos momentos ha habido posibilidad de dar algún apoyo más allá de simple asesoramiento, pero en general las participaciones de las regiones, como bien conocéis algunos de vosotros que estáis, algunos de vuestras regiones que están participando, son actividades que parten de la voluntad propia de la región, ¿no? Y la voluntad propia de la región para constituirse como regiones más capaces a nivel interno, pero regiones más capaces a nivel externo, que puedan además constituir entornos de colaboración potentes que desarrollen mejor las cadenas de valor europeas, ¿no? Todo esto al final se ha desarrollado gracias a esa perspectiva externa que desde el principio todos supimos que el modelo RIS3 planteaba. No era hacer estrategias de especialización inteligente, no era hacer estrategias de innovación basándose en únicamente tus capacidades mirando hacia adentro, sino mirando hacia afuera. La realidad es que al final, después de estos años, tenemos 32 partenariados en marcha con más de 200 entidades, unidades administrativas llamamos porque hay distintos tipos de entidades que participan. Luego comentaremos algo más de esto. Si pasas a la siguiente, por favor.
Os voy a hacer una mínima descripción de las 3 plataformas que tenemos y de los partenariados que la configuran. En principio tenemos la de agroalimentario, en el que tenemos 5 partenariados con 61 entidades territoriales participando. Esta plataforma tiene mucha conexión con, por supuesto, la Dirección General de Agricultura, con la Dirección General de Política Regional y Urbana, también con la Dirección General de Investigación. Evidentemente son las direcciones generales de la Comisión que más interactúan con nosotros, con el JRC. Veis aquí ya empezamos a ver que la participación de España es muy relevante y luego indicaremos qué papel juegan en cada uno de estos partenariados. Pero como veis, la calidad, digamos, y el nivel de priorización que se desarrollan en estos partenariados, en estos y en los de las otras plataformas, veréis que realmente han llegado a profundizar las RIS3. Uno de los elementos que muchas veces se fueron comentando al principio de las RIS3 y que se han comentado después es el escaso nivel de priorización, ¿no? Lo habéis oído muchas veces decir a la Comisión. Yo creo que es interesante que veamos que en los trabajos que se han ido desarrollando en este tiempo, realmente hemos ido alcanzando un nivel de priorización importante. Cuando estamos hablando de una prioridad en el ámbito agroalimentario del tipo de ingredientes nutricionales o trazabilidad y Big Data o High-Tech Farming, vemos que realmente estamos priorizando, estamos bajando en el nivel de priorización muy mucho, ¿no? Muy suficientemente. Por favor, la siguiente. La plataforma de energía, que como decía antes fue la primera que se creó, entre otras cosas porque energía está como prioridad presente en más de 2/3 de las estrategias regionales, ha llegado ahora a tener 6 partenariados más una iniciativa, no lo consideramos partenariado, pero también es una iniciativa de cooperación interterritorial en Heating and Cooling. Hay 88 entidades territoriales participando y aquí pues volvemos a trabajar muchísimo con Regio y por supuesto también con la Dirección General de Energía. Vuelvo a comentaros que aquí la presencia española es muy notable. De estos 6 partenariados que tenemos, 5 son liderados por regiones españolas, como después veremos. Y también estamos trabajando ya en áreas más reducidas, más prioritarias, en redes inteligentes, en bioenergía o energía solar, ¿no? ¿Pasas a la siguiente, por favor? Este es el partenariado que tiene una participación más numerosa. Son 21 partenariados. Tenemos ahora 2 o 3 partenariados que están bajo evaluación para ver si realmente cumplen con las expectativas de calidad que estos partenariados deben tener. Y como veis, siendo modernización industrial y afectando a multitud de temáticas distintas, no lo veréis ahí porque está muy en pequeño, pero hay partenariados en el ámbito del textil, en el ámbito del deporte, de la gestión del agua, del hidrógeno, de las baterías, de la minería, de la medicina personalizada, de las pequeñas y medianas empresas y su relación con la industria 4.0, de la robótica, la inteligencia artificial. Es decir, hay una panoplia enorme. Y veis que hay todas las regiones españolas, bueno, hay una numerosísima participación de regiones españolas en este partenariado. Si pasas a la siguiente, yo creo que ahora teníamos un vídeo que no sé si lo vamos a poder ver. Un segundo. Sí. Me preocupa el sonido. Un segundo. Un momento, una cosa. Pablo Pérez ha pedido la palabra. Si no te importa, Pablo... No, sí, perfecto. Te contestamos al final. Bueno, el vídeo la verdad es que intentábamos ponerlo porque lo hemos colgado hace 2 días y es muy explicativo sobre cómo funcionan los apoyos de la Comisión a la constitución de este tipo de partenariados en el área de modernización industrial. Si no lo podéis ver ahora, no lo podemos ver, bueno, pues lo veremos, lo podéis ver en la presentación después y así no perdemos tiempo. ¿Te parece que lo pongamos al final? Sí, lo ponemos al final, sí, vale. Y así podemos continuar. Yo creo que ahora le paso la palabra a Isabel. Pasas a la siguiente y creo que empieza. Eso es. Isabel. Hola, muy buenas. ¿Se me escucha? Hola Isabel, sí, buenos días. Se te escucha. Buenos días. Pues sí, yo quería aquí daros un poquito
un poquito de un abanico de actividades de apoyo que damos desde las plataformas temáticas para mostrar que no solamente estamos dando apoyo directo a los partenariados, pero también hacemos otra actividad en general para todos los actores que han elegido estas temáticas como Agri-Food, Industrialization o energía, perdón, para implementar sus S3. Y entonces recibimos muchas peticiones directas de los agentes con quien trabajamos e intentamos, pues, a raíz de eso, dar respuesta, por ejemplo, a través de eventos, ¿no? De workshops, como ya sabéis que JLS organizamos bastante, porque, por ejemplo, el último workshop que pudimos dar en persona antes de que llegue esta crisis, pues fue en Bruselas en febrero sobre el tema de las redes inteligentes. La idea era apoyar a las autoridades nacionales y regionales que habían elegido, que estaban interesadas en la red inteligente, en Smart Grid, para su planificación y el diseño de la asignación de sus fondos para el próximo periodo de programación en esta temática. Hemos dicho Smart Grid, pero en realidad era bastante amplio, era en general sobre sistemas energéticos inteligentes, ¿no? Smart Energy Systems en general. La idea era de reunir ahí en la sala, creo que reunimos como unas 60 personas para reflexionar todo el día sobre las grandes dificultades que encuentran para poder planificar. Ya sabéis que este año es un año importante de planificación y de reflexiones y todo eso, y entonces queríamos dar la oportunidad a las regiones y a los estados de conectarse con iniciativas que existen a nivel europeo, que ya le pueden ayudar perfectamente y se ha mostrado particularmente disponible para responder a dudas o para integrar las regiones en sus redes. Entonces, por ejemplo, hablamos de el ERA, el ERANET, el ERANET CES, relacionado con Smart Grid, el programa Interreg Europe, algunos también proyectos Interreg que trabajan no solamente en colaboración con otras regiones para alinear estrategias y programas y más en Smart Grid, pero también para realizar proyectos conjuntos, y tienen ahí un bagaje muy importante en cuanto a lecciones aprendidas y todo, y está muy disponible para contestar a cualquier otra región que quiera aprender de ellos. Estuvo la ETIP de Smart Grid, había proyectos H2020 que tienen como rol recopilar información de otros H2020 sobre Smart Grid y proveen esta información en su web. Bueno, hubo ahí como más de 10 iniciativas, creo, también 3 DGs de la Comisión, DG Regio, DG Energy estaban, y más de 10 países representados, más de 30 regiones. Por supuesto, la idea también era que las regiones entre ellas mismas hablen y tengan la oportunidad de ver si pueden aprender una de las otras. Todo esto está disponible en la web si queréis ver la agenda y los contactos, o yo los puedo facilitar. Ese es el tipo de evento que hacemos también. En la misma línea de idea, hicimos un workshop el año pasado en la Semana de las Regiones y las Ciudades en Bruselas sobre compra pública innovadora en energía, como apoyo para implementar la S3 en energía. Hubo presentaciones muy buenas y las conclusiones están disponibles también en nuestra web, y grandes asociaciones como ICLEI que están ahí para ayudar a las administraciones para implementar, para poner en marcha compra pública innovadora, tienen guías muy buenas, muy bien hechas, y además proveen información a través de correo o lo que sea. Eso es un poco nuestro rol también de poner en contacto desde el GIASI. Bueno, desde nuestra plataforma intentamos poner en contacto a agentes regionales directamente con esas iniciativas. Para lo que era colaboración, ¿podéis pasar a la próxima slide, por favor? Gracias. Para lo que es colaboración directa entre regiones y para a veces centrarnos sobre dificultades que encuentran países, por ejemplo, con dificultades muy similares entre ellas, pues, por ejemplo, hemos hecho lo que llaman un Learning Lab, un laboratorio de aprendizaje en Budapest con todos los países de la EU 13, ¿no? Así, los países que han entrado en la EU desde el 2014, ¿no? Países del este y los países bálticos y tal. Trabajamos durante 2 días sobre el tema de gobernanza y incluía también alineamiento entre los actores responsables de las políticas de energía y las políticas de I+D+I. Y en realidad vinieron también muchos otros que
claro, energía y más de más I se encuentran en realidad a veces en muchos ministerios distintos, muchos departamentos. Entonces ahí lo que trabajamos mucho también fue la colaboración entre departamentos como infraestructura, etcétera, educación, medio ambiente, etcétera. Trabajamos sobre las temáticas de capacidades y skills y la conectividad, como hemos hecho sobre Smart Grid, con otras iniciativas que existen en energía en I+D+I a nivel europeo, por ejemplo. Otros talleres que hemos organizado sobre las ayudas de Estado, energía o opciones financieras disponibles para la implementación de la RIS3 en energía. La próxima slide, por favor. Específicamente para los partenariados hay dos apoyos técnicos muy buenos existentes que se dan a los partenariados en particular de la plataforma de modernización industrial, que es lo que llamamos el TAF, y el Reconfirm. El TAF es la Technical Assistance Facility y Reconfirm es un apoyo para la fase más iniciales de los partenariados, de construcción de los partenariados, y el TAF más avanzada, sobre temas de inversiones y business, que voy a describir un poco más adelante las fases. Últimamente también nos focalizamos sobre grandes temas muy de moda, por decir, o que están en la agenda europea y también en general, global, en el mundo. Por ejemplo, la relación el rol de los partenariados en los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Podéis ver un webinar muy bueno que está online, ahí está el link en la presentación, del partenariado de trazabilidad y Big Data en AgriFood y su rol para cumplir con esos objetivos. Temas también grandes, como decía, la economía circular, la transición industrial y energética en globalidad, la bioeconomía y, como decía antes, pues, fomentar las colaboraciones, por ejemplo, en estos temas con iniciativas tipo el EIT, los KICs, sus KICs, la red de empresas en Europa, creo que todos los conocéis, pero tenemos contactos directos con ellos o si hiciera falta, por ejemplo. Tenemos ejemplo de innovación social y buenas prácticas en energía IS3, y particularmente, por ejemplo, actualmente, pues, visto que la situación en la que estamos con el COVID, creo que la RIS3 tiene mucho futuro para poder responder a los desafíos sociales actuales, actuales de ahora mismo, y también para la recuperación del COVID, ¿no? Pensamos que hay grandes cambios en marcha y que hay que usar este S3, este ecosistema que se ha creado para avanzar, y creo que en particular por lo que nos concierne a Fernando y a mí, hay que aprovechar esa colaboración e incluso hay que acelerar la cooperación en este marco de la S3 para resolver estos desafíos. Y hemos visto que, por ejemplo, en los partenariados, los clústeres, que son actores muy activos en esas plataformas temáticas en general, sirven como muy buenos facilitadores y aceleradores del cambio para sus pymes y sus empresas en general. Y se puede aprovechar lo que ya existen. Hay también un fomento de la colaboración intersectorial entre partenariados, no sé, entre salud, digital, incluso el deporte. Hay conversaciones que se están desarrollando en el marco de los partenariados, que podéis aprovechar también. Ahí en rojo hemos puesto que todas estas actividades las hacemos a menudo en respuesta a peticiones que os vienen desde abajo, así que si tenéis algo que decir, pues hay que decirlo, podéis llamarnos o mandar un email. ¿Podéis pasar a la slide siguiente, por favor? Creo que no voy a entrar muy en detalle en esto porque muchos lo conoceréis, pero es la idea de la metodología sobre la cual se desarrollan los partenariados temáticos. Se basa sobre la metodología que se ha desarrollado en la iniciativa Vanguard, que existe desde hace muchos años, yo creo 2013, 2014, y la idea es que hay 5 fases: Learn, Connect, Demonstrate, Commercialize y Scale Up. Si podéis pasar a la siguiente, veréis que en la plataforma S3 nosotros nos focalizamos sobre las dos primeras etapas, que son Learn y Connect, la de aprendizaje y de descubrimiento, diría, incluso de cuáles son las áreas de interés de las regiones que se unen en una temática particular, cómo pueden desarrollar, cómo pueden encontrar primero otras regiones que incluir y describir su scoping, ¿no? su plan de trabajo, diría, sus objetivos, etc. Y la fase Connect incluye esa conexión oficial con las demás regiones, hacer también el tema de gobernanza del partenariado y el mapeo de competencia y el matching de la conexión de las oportunidades de business. A partir de ahí,
Viene el apoyo TAF, por ejemplo, que decía antes, o bien apoyos de otros expertos, y en general seguimos nosotros aquí. Y la idea es diseñar proyectos industriales con vista a comercializarlos e incluso scale them up, agrandarlo, ¿no? Amplificar estas ideas de proyectos de inversión. Hay una guía que se ha desarrollado hace muy poco, se ha publicado hace muy poco, está en nuestra web disponible, es una guía metodológica para las 2 primeras fases de Learn y Connect. Slide siguiente, por favor. Hemos recopilado la información recibida de los partenariados, en particular aquí de los de modernización industrial, y después de un poco de utilización de los datos que nos han dado sobre cómo ellos avanzan a lo largo de esas fases, pues hemos podido ver en qué estado se encuentran los partenariados. Aquí tenéis el número de partenariados, se encuentra en cada fase a fecha de diciembre de 2019 en Industrialization. En amarillo es los que lo tienen planificado, están empezando, en naranja los que tienen el trabajo en curso, y verde, los 2 verdes, es los que lo han completado. El verde oscuro es el que ya lo tiene completado, incluso revisando y monitorizado, es el top. Esto no es especialmente, hay que decir que hay algunos partenarios que han empezado hace relativamente muy poco. Hace un año, el partenario de minería o sobre agua, empezaron apenas hace un año. Por supuesto, están más bien en plans o en work in progress, pero lo que vemos efectivamente que las primeras fases de Learning Connect van bastante bien, muy bien en casi todos los partenarios, pero es más complicado avanzar y completar realmente todo lo que tiene que ver con los proyectos de demostración y comercialización, por supuesto. Algunos sí avanzan bien. Si necesitaréis saber quiénes son, están muy dispuestos en dar información y tienen informes que compartir por si también ayuda a ver la experiencia de los demás. En la siguiente slide, por favor. Esto no lo voy a leer, por supuesto, pero tenéis una idea hemos detallado en muchas pequeñas etapas dónde se encuentran los retos de cada partenariado. En rojo los de este año y en naranja los del año pasado. Por lo que vemos más o menos, si a la izquierda consideramos que son las etapas tempranas de desarrollo de un partenariado y a la derecha ya hemos llegado a la fase de inversión, es como el desarrollo de izquierda a derecha de un partenariado. Pues diría que vamos avanzando poco a poco, que a medida que los partenarios avanzan en su trabajo, por supuesto, pues los desafíos también se mueven hacia la derecha y estamos focalizando, intentando encontrar también pues soluciones para estos grandes desafíos que tenéis a la hora de hacer un buen business plan o estudiar el mix ideal de inversión para los partenariados, pero es algo, por supuesto, no evidente. Y yo creo que lo mío se termina aquí. Fernando, te devuelvo la palabra. Gracias, Isabel. Bueno, mira, le das otro clic y entra a la siguiente tabla que hay en esa slide. Como decíamos al principio, España es tremendamente activa. Las regiones españolas son tremendamente activas en estos partenariados. Veis en la tabla de la izquierda que hay 90 participaciones españolas en estos 32 partenariados, es decir, hay en varios partenariados participando varias regiones, varias instituciones, entidades de algunas regiones. El siguiente Estado miembro con más participaciones es Italia y está a 10 por detrás, pero luego ya Francia está mucho por detrás. Es decir, hay un índice de participación enorme. El grado de participación varía. Hay regiones en las que la presencia es muy numerosa, como sobre todo en el caso de Navarra, Cataluña, País Vasco, Andalucía, Aragón, Asturias. Hay otras en las que es menos numerosa y hay 2 en particular, Cantabria y las Islas Baleares, que no está en ningún partenariado. Si pasas a la siguiente diapositiva, esta tabla tan colorida lo que pretende es mostraros ahí, todo muy pequeñito, pero ahí tenéis cada uno de los partenariados que aparece a la izquierda tiene su enlace para ir directamente a su página web.
Los rojos son aquellas regiones que ejercen el papel de líder dentro del partenariado, los amarillos son participantes y los verdes son interesadas, regiones interesadas. Entonces, veis ahí que, como comentábamos, en el caso de Navarra está presente en 12 partenariados, liderando 1, País Vasco lidera 3 de los 10 en los que está, en el caso de Andalucía lidera 4, Aragón lidera 2, Castilla y León también lidera 2, es decir, hay una notabilísima participación y, como veis, también en las 3 plataformas. Aquellas regiones que están más activas están activas normalmente en las 3 plataformas, con una presencia interesante, como decíamos antes, en el ámbito de energía, en el que 5 de los 6 partenariados están liderados por regiones españolas. Por ejemplo, Extremadura lidera el de energía solar. Ahí esta tabla nos sirve a nosotros también. Estamos hablando del caso de España, esto en otras regiones, en otros Estados miembros pasa igual. Hay regiones que son muy activas, regiones que son menos activas, hay regiones que pueden tener la explicación en su menor actividad en la situación particular de su ecosistema de innovación, que no es un ecosistema de innovación, a lo mejor que esté muy volcado hacia el exterior. Hay otras en las que casualmente esa explicación no vale, porque, por ejemplo, en el caso de Madrid tiene unas capacidades enormes en cuanto a ámbito de innovación, y tiene, por supuesto, una presencia internacional muy grande, pero no está muy representada en estos consorcios. Y no sabemos exactamente si es porque no lo necesita, porque no lo ha contemplado o porque están trabajando en ello. Pero quiero decir que en cualquiera de los casos la presencia de las regiones españolas es especialmente satisfactoria. Si pasas a la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que en este momento de casi conclusión del periodo de programación y apertura del nuevo, cuáles son los elementos que consideramos claves y las experiencias que consideramos claves? Pues indudablemente una de las cuestiones que empezamos a ver es que, independientemente de que la RIS3 y todo el desarrollo de las estrategias de especialización inteligente pudieran o no haber cumplido todas las expectativas que tenían en origen, digamos, estas expectativas de un modelo teórico implementado dentro de la comisión, encontraríamos ahora que, como digo, a pesar de que no se hayan cumplido todos los objetivos, ha habido unos cuantos objetivos extraordinariamente relevantes que se han cumplido y que tienen que ver con la conectividad. La conectividad entre las regiones, el conocimiento de las regiones, la identificación de posibles áreas de trabajo que fortalezcan sus ecosistemas regionales se ha cumplido. Se ha ampliado la circulación de conocimiento, se han ampliado las posibles sinergias en sentido amplio entre las regiones, y todo esto, de una forma u otra, se va a integrar en lo que es la política de cohesión del nuevo periodo de programación, que lo que pretende es desarrollar estas cosas que ya hemos visto, ¿no? Y sobre todo en el ámbito de la cooperación interregional. Si pasas a la siguiente, por favor. Aquí vemos que el objetivo político 1, bueno, ya lo conocéis todos, lo que pretende es profundizar en este ámbito de la transformación económica del contexto europeo. Gracias a la mentalidad, como decíamos, a lo mejor no se han cumplido todas las expectativas que planteaban RIS3, pero lo que es indudable es que ha habido un cambio de mentalidad, un proceso diferente, participativo, de reflexión conjunta, que ha llegado a la conclusión, además, de las enormes ventajas que conocer las prioridades de otros territorios, conocer cuál es la posición en la cadena de valor de otros territorios y de tu propio territorio, indudablemente da un balón de oxígeno enorme a la hora de desbloquear el potencial de la innovación en las regiones europeas. Como sabéis, la condición habilitante de la buena gobernanza o la RIS3 nacional o regional tiene estos 7 criterios, y uno de los criterios es la colaboración internacional. Desde luego, aquellas regiones que han estado participando de una manera activa en este tipo de redes que se han ido creando ponen de manifiesto que hay una voluntad y hay medidas ya puestas en marcha para la cooperación interterritorial, ¿no? Si pasas a la siguiente. Esta es una reflexión que queríamos hacer con respecto a los desafíos que se encuentran ahora para el desarrollo del programa del Objetivo Político 1. Muchos de estos desafíos nosotros consideramos que, a la vista de lo que hemos ido aprendiendo con la cooperación entre las regiones, pueden ser afrontados muchísimo mejor desde una perspectiva conjunta entre distintos territorios que se hablan, que se entienden y que desean cooperar.
todo lo que tiene que ver con la digitalización, con instrumentos financieros, con los procesos de descubrimiento emprendedor, todas estas cuestiones de una forma u otra se van a entender mejor desde una perspectiva conjunta, desde una perspectiva basada en el expertise, en la experiencia y en la transmisión de los conocimientos adquiridos a lo largo de este tiempo. La transferencia de las tecnologías, la cooperación, modelos más cercanos al ciudadano en el diseño de lo que son las políticas, mejoras del seguimiento y la evaluación. Todas estas cuestiones, de alguna manera, nosotros creemos que a través de la cooperación interterritorial y a través de los partenariados que se han establecido pueden mejorarse muy notablemente, porque los partenariados no solamente hablan de cómo cooperar en el desarrollo de las tecnologías, sino que desarrollan fundamentalmente ideas asociadas a cómo desarrollar mejor los ecosistemas de innovación. Entre las muchas cosas que puede haber en esos desarrollos estarán las tecnologías, pero también estarán las experiencias, también estarán el entendimiento de cómo funcionan instrumentos financieros o cómo se puede mejorar la integración de los distintos agentes del sistema, cómo mejorar las sinergias entre los distintos elementos del sistema, entre las distintas administraciones y demás. Y con esto llego ya a una de las últimas diapositivas, la siguiente, si me la pones. Esto lo recordaréis muchos de vosotros, aquella tabla que en los años previos a este periodo de programación se trabajó en el Ministerio de Economía y Competitividad con la intención de que aquellas prioridades que habían diseñado las regiones entroncase con aquellas prioridades que tenía la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación, que, como recordaréis, estaba basada en los retos de H2020. Este ejercicio lo que pretendía era esto, es trabajar en las sinergias, en las complementariedades. Si pasas a la siguiente, por favor, ese espíritu que había en ese momento, yo creo que se ha incrementado la relevancia en este momento actual. Porque en estos años en los que se ha estado trabajando, nosotros cuando hablamos de cooperación interterritorial, hablamos eso, de cooperación interterritorial, no internacional. Hablamos de que las cuestiones se deben compartir entre las regiones que forman parte de Europa o que forman parte de un país. Y cuando hablamos en el caso de España en particular, con esta experiencia que ya se desarrolló a lo largo de los periodos previos a la puesta en marcha del periodo actual de programación, ya se hablaba de estas temáticas de modelos estratégicos compartidos. Nosotros creemos que ahora hemos avanzado mucho, hay un mayor conocimiento, hay una mayor voluntad de cooperar y hay evidentemente muchísimos problemas asociados a los ámbitos regulatorios y financieros en los que muchas de estas acciones se desarrollan. Pero nosotros creemos que aún así es extraordinariamente interesante explorar todos aquellos medios que puedan facilitar esa visión compartida, integrar en la medida de lo posible las ideas, los programas, los proyectos que estén asociados a los programas operativos pluriregionales o regionales, a los planes estatales, regionales o interregionales, con esa idea de la colaboración interterritorial, Estado, comunidades autónomas entre sí. Si pasas a la siguiente. Y claro, esto no es solamente una cuestión a nivel nacional, como decíamos, nuestra visión del tema interterritorial tiene todas estas facetas, a nivel interno de un país, a nivel externo en el ámbito de la cooperación europea. Evidentemente hay muchas cosas que ya están hechas, todas las cosas que se han hecho a lo largo de los años en los marcos de Interreg, en los distintos programas de Interreg, o iniciativas que se han hecho al calor, digamos, de la RIS3, como por ejemplo estas en las que está participando Islas Canarias sobre la Macaronesia, o la iniciativa que se desarrolló con Galicia y Norte de Portugal, que han intentado explorar estas cosas, pero es que si vamos más allá y nos centramos en las experiencias que hemos conseguido nosotros construir junto con las regiones, vemos que hay una serie de partenariados S3 en los que las regiones españolas tienen una enorme presencia en movilidad sostenible, energía solar, industrias creativas, edificación sostenible, tecnologías médicas, en hidrógeno, en baterías,
La semana pasada asistíamos Isabel y yo a una reunión que las distintas regiones que participan en el partenariado de baterías, que es un partenariado que lidera Andalucía, Eslovenia y Castilla y León, pero en el que están también otras yo creo que son 7 regiones españolas, tuvieron una reunión para intentar ver cómo pueden alinear sus intereses como región dentro de este marco general. Es decir, que podemos ir más allá, que podemos trabajar más allá, que se ha hecho ya mucho. Y ya, por favor, la última diapositiva. Se ha hecho ya mucho y nuestras conclusiones, creo que después de estos años de trabajar con las regiones, es que ha habido un evidente incremento de colaboración interterritorial gracias a la priorización S3. Se han creado numerosos espacios de cooperación que han trascendido los ya existentes de cooperación transfronteriza o de cooperación en base a proyectos particulares que se pudieran desarrollar en el ámbito del programa Marco, por ejemplo. Se han desarrollado además muchas iniciativas impulsadas y decididas por las regiones mismas. La Comisión ahí no ha estado poniendo lo del palo y la zanahoria, en este caso poca zanahoria ha dado a la Comisión. Han sido iniciativas propias de las regiones que han querido ver cómo podrían mejorar sus capacidades colaborando con otros. Evidentemente, al mismo tiempo, han ido identificando, como decíais en estos gráficos que os ha mostrado, esto no es fácil, esto es complejo, requiere mucha dedicación, requiere un personal capacitado, un compromiso político evidente, no solamente puntual, sino que mantenido en el tiempo y al mismo tiempo con la idea de que esas complementariedades generarán sinergias entre las distintas partes, pero para ello tienes que tener un sistema de multigobernanza eficaz que no solamente, digamos, defina un libro blanco, sino que defina que ese libro blanco realmente se va a desarrollar y va a tener unos elementos de continuidad. Y desde luego todas estas cuestiones a nosotros lo que nos ofrecen es una idea clara de que el alineamiento estratégico entre los territorios y entre las administraciones de los territorios es absolutamente esencial para la cooperación interterritorial, para la cooperación internacional, como uno de los elementos claves, no solamente desde la visión europea, de cadenas de valor global y demás, sino como elemento esencial para el mejor desarrollo de las capacidades de cada uno de los territorios. Digamos que abundando en este sentido en aquella idea de que las RIS3 debían plantearse con una visión hacia el exterior, potenciar tu interior con visión de hacia el exterior. Y yo creo que con esto terminamos, nos hemos alargado 5 minutillos más de lo que queríamos, pero bueno, ahora podemos tener un ratito de discusión, de debate con vosotros, encantados, Isabel y yo. Muy bien, pues... No, Rocío, perdona que te he interrumpido. Nada, era para ver si nos echas una mano con las preguntas. Nada, gracias. No, gracias a vosotros. Voy a apagar la cámara para que se vean las preguntas. Vale. Bueno, muchas gracias Isabel y Fernando por la interesantísima exposición que nos habéis hecho y bueno, creo que es muy interesante ahora poder abrir el turno de preguntas. Teníamos previsto que terminara 1:30. Si queréis, bueno, si vemos que hay interés lo podemos alargar un poco más. Y bueno, vamos a ver, aquí tenemos las preguntas de Slido. La primera sería las expectativas de calidad de los partenariados que se presentan. ¿Qué expectativas tenéis y qué criterios veis oportunos al respecto? Bueno, os las lanzo a los dos. Yo creo que podéis contestar cualquiera de vosotros o los dos, salvo que nos indiquen algo específicamente que quieran que sea uno de vosotros. Gracias. Yo creo que puedes empezar tú, Isabel. Vale, yo no sé si habláis de los partenarios los nuevos partenarios que se presentan o sí, ¿no? Yo entiendo que sí, pero no sé quién haya hecho. Entiendo que sí. Si alguien quiere matizar cuál ha sido la pregunta, puede levantar. Sí, yo me refería a los nuevos. Soy Alba. Los nuevos. Hola. Pues sí, seguimos ahí analizando, incluso ayer mismo expresiones de interés de crear nuevos partenarios. Los criterios de calidad son los mismos de siempre, diría, tiene que ser primero, actividades bottom-up, que nosotros no tenemos criterios sobre la temática en sí. Puede ser, como hemos visto, temáticas como deporte o energía marina y nosotros no evaluamos si es más o menos relevante, diría, en general en el contexto europeo. Pero sí tiene que ser relevante la cobertura que tienen los partenarios que se presentan sobre la cadena de valor en Europa. Es decir, que si solamente hay 5 regiones, no pasa nada si consiguen completar bastante
la cadena de valor en su conjunto, o tienen previsto ya cómo incluir futuras regiones en su partenariado para poder asegurarse que están ahí. La idea es unir esfuerzos y no fragmentar y hacer un pequeño partenariado aquí, otros aquí, de un trocito de la cadena por un sitio y de otro trocito por otro sitio. El criterio de calidad también es que tengan una componente interregional importante, que no tiene solamente que ser, además esa parte interregional tiene que ser tanto estratégico, como hemos hablado mucho en la presentación, de alineamiento y de colaboración a nivel para no duplicar los esfuerzos, las inversiones, los recursos humanos y tal, sino también tiene que ser con esta vista a tener, a veces incluso a llegar a hacer proyectos conjuntos interregionales. ¿Qué más, Fernando? No, yo creo que esto que has comentado es básicamente lo más relevante, desde luego. Evaluar bien lo que ya existe a nivel europeo para no repetir. Por supuesto, la idea no es repetir con otro partenario, otra entidad, otra organización lo que ya existe. Si existe a nivel no sé, si el EIT ya tiene una gran actividad en una temática que corresponde al partenariado, pues la colaboración y la definición de los roles de cada tiene que estar muy clara. Eso, si no se presenta bien en la propuesta, pues no se acepta, claro. Muy bien, pues muchas gracias. Teníamos una pregunta, sí, relativa a las plataformas temáticas y los Digital Innovation Hubs. ¿Qué vinculación van a tener en el nuevo periodo? Bueno, aquí sí. Si quieres, Isa, contesto yo a esto. Todo lo que tenga, he visto que hay alguna pregunta más, como era evidentemente de esperar, sobre el nuevo periodo. El nuevo periodo todavía está muy por definir, muchas cosas están muy por definir, ¿no? Lo que sí que os puedo decir con respecto a la vinculación entre ellas dos, los Digital Innovation Hubs y las plataformas temáticas tienen un hueco en nuestra unidad de desarrollo territorial, o sea, trabajamos juntos, ¿no? Evidentemente hay muchas cosas, por ejemplo, en Asturias se han estado haciendo cosas con Digital Innovation Hubs, con un colega nuestro está trabajando creo que no sé si era con el IDEPA o con otra institución asturiana, en el desarrollo de cuestiones relativas a la transición industrial, ¿no? Nosotros estamos trabajando mucho en estos ámbitos y sin duda ninguna, una de las voluntades de la Comisión es que las actividades que se desarrollen en ese ámbito de las sinergias de las que la Comisión hablamos constantemente. Nosotros queremos ser también sinérgicos. Entonces, sí, va a haber una vinculación en todas estas cosas, sobre todo dentro de estos grandes ámbitos del Pacto Verde, de la transición industrial, de la transición energética. Todas estas cuestiones están en la misma agenda, digamos, ¿no? Muy bien, bueno, pues una nueva pregunta sobre el futuro. Aunque es verdad que es complicado contestar ahora, me imagino, bueno, ¿qué tipo de apoyo ofrecerá el JRC a los partenariados en el próximo marco? Pues muy similar a lo que ya existe, que tampoco nosotros, lo decimos siempre, no tenemos ni financiación que ofrecer, ni no somos un programa H2020 ni Interreg. El apoyo que ofrecemos seguirá siendo rol de conexión, si puede ser, con otras entidades, si lo necesitáis, con conexión con otras regiones que tienen una IC3 o un contexto similar. Servimos mucho de eso. Sé que a nivel de apoyo técnico sí existirá un ELTAF, por ejemplo, para no todo el próximo marco entero, pero por lo menos está prometido para el año completo que viene. Son otros expertos, otros workshops como se han hecho, yo creo que seguirá en esa línea. Ahora lo que siempre decimos es que los partenariados ya a día de hoy, si no existe la voluntad propia del partenariado de existir y de hacer cosas conjuntas, nosotros no ayudamos en nada, no somos nadie. Es una actividad bottom-up y podemos apoyar, por ejemplo, tenemos mucho papel de información. Yo he tenido reuniones con actores completos en Francia, de una región entera, desde los políticos hasta los técnicos, para explicar bien la colaboración interregional de los partenarios, para qué sirven, y esto fomentó que hubo mucho más apoyo político detrás de esto, e incluso financiero. Eso es nuestro rol, porque yo el apoyo político no lo puedo dar, ni financiero, como decía.
Hay muchas unidades en JRC que son técnicas y también ponemos en contacto estas unidades con los partenariados cuando haga falta. Ese es lo que yo puedo deciros para el próximo marco. Como ha dicho Fernando, tampoco tenemos mucha idea a nivel de contenido hasta ahora, ¿no? Sí, yo creo que también me gustaría recalcar el papel que nosotros hemos estado haciendo, nosotros como coordinadores de esta cuestión, porque como dice Isa, nosotros no somos un ente financiador ni un ente político, pero somos un ente de coordinación y que puede parecer que en principio es algo poco relevante, pero por ejemplo, Isabel y yo hemos estado trabajando desde hace bastante tiempo con la plataforma de energía. La plataforma de modernización industrial la llevamos solamente desde enero de este año. La plataforma de energía lo que planteaba era intentar encontrar vehículos de comunicación, digamos, entre el OT1 y el OT4, ¿no? O sea, nosotros teníamos una plataforma de energía, pero sobre todo desde el punto de vista de la innovación energética, de la eficiencia energética aplicada con criterios de innovación y demás. Ha sido muy interesante a lo largo de estos años ver cómo aquellas autoridades de gestión del TO4 no tenían ningún tipo de vínculo en muchos sitios con las autoridades de gestión del OT1, ¿no? La reunión esta que comentaba Isabel que hicimos con los EU13 resultó extraordinariamente aclaratoria en este sentido. Nosotros tenemos, la ventaja que nosotros podemos ofrecer modestamente es que tenemos una visión, digamos, comprensiva de muchas cosas, ¿no? Y eso puede contribuir mucho a la mejora de la definición de cuáles pueden ser las líneas de actuación a la hora de cooperar con otros territorios y demás, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy interesante tenerlo también en cuenta. Mientras respondemos a las preguntas, si también hay una encuesta en la otra pestañita que podéis encontrar en Slido, por si podéis ir respondiendo a la pequeñita encuesta que, como decíamos antes de empezar, esto es solamente para ahora mismo, para los participantes del webinar, y a lo mejor lo dejaremos abierto un par de días, pero no es algo que tiene objetivo evaluaros en ninguna manera, es solamente justamente para tomar un poco la temperatura. Solo. Gracias. Sí, quería comentar al respecto que Isabel y Fernando nos comentaban cuando estuvimos coordinando este seminario, pues que ellos también están muy interesados en la posición y la visión de los aquí presentes, ¿no? Entonces, luego, bueno, yo creo que vamos a seguir contestando las preguntas, pero a lo mejor si luego hay tiempo, ellos querían lanzar alguna pregunta a la audiencia, que también un poco lo están haciendo a través de la encuesta, por lo que a lo mejor si se va contestando ahora pueden ver un poco, bueno, cómo va y tener una idea de las preguntas que estaban haciendo. Pero bueno, si tenemos tiempo intentaremos lanzar alguna. Ahora vienen dos preguntas. Viene una pregunta, sí, dos sobre el componente 5. ¿Qué papel se espera que tenga el componente 5 en la continuación de las plataformas como cadenas de valor? ¿Y cuál es la posición de España sobre el componente 5 en los actuales debates sobre la reglamentación de fondos, en particular sobre cooperación y FEDER? Bueno, aquí vamos a intentar contestar en la medida de lo que se pueda. Os paso las preguntas. Mira, yo creo que lo primero, vuelvo al mismo comentario, estamos todavía en periodo de análisis de estas cosas y nosotros, todas estas cuestiones que son responsabilidad de otras direcciones, esto me suena como que echar balones fuera y no me gusta mucho la idea, pero nosotros estas cosas las conocemos poco, ¿no? Son cuestiones que van más de la mano de la DG Regio y nosotros sabemos poco. Sabemos ahora ya que Component 5 no se va a llamar Component 5, o se está llamando Innovation, ¿cómo era? Innovation Investment. Eso es, ¿no? I3. I3. El componente 5 hace un tiempo se valoraba en 1 billón de euros y ahora se habla de medio billón de euros, es decir, se ha reducido. Pero lo que conocíamos hasta hace poco es que tenía dos líneas de actuación principales. Una que querrían potenciar aquellas iniciativas de cooperación interregional de calidad, digamos, aquellas que realmente pudiesen avanzar notablemente en algún ámbito y por otro lado también tenía la idea de potenciar la cooperación interterritorial y sus ventajas en aquellos territorios menos favorecidos de Europa. No sabemos cómo va a evolucionar esto, pero desde luego también nosotros hemos hecho en alguna ocasión una reflexión sobre este asunto y es
con componente 5 o sin componente 5, la cooperación interterritorial es fundamental, es esencial por los beneficios que ella conlleva. Y si hubiera una dotación presupuestaria centralizada para apoyar a esto, seguramente sería muy bueno. También pienso que será complicado gestionarla, pero nosotros insistimos mucho en que la cooperación interterritorial no puede ir vinculada a la existencia de un componente de estas características, además con una dotación presupuestaria que tampoco estamos hablando de 1 billón de euros y ahora de medio billón de euros, tampoco va a solventar la vida de todo el mundo, ¿no? Solo también respondiendo a la siguiente, que no sabemos muy bien la posición ahora en tema de negociaciones, porque la negociación ha sido, entre otros, retrasada por culpa de la situación del COVID. Quería también decir que se ha retrasado la negociación sobre Component 5 en general, pero me han confirmado que se mantiene la idea de hacer una encuesta pública, ¿no? Una encuesta pública sobre Component 5 antes del verano. Así que espero poder informaros muy pronto sobre ello, pero en eso estamos. Sí, en este sentido, en cuanto a la posición de España, por si, bueno, voy a intervenir por si fuera de interés, pero vamos, lamentablemente no puedo decir mucho porque, como habéis comentado, las negociaciones en curso en Bruselas, que ya son muy amplias, ¿no? Con el tema del marco financiero, etcétera. Luego tenemos también que pensar en, bueno, acuerdo de asociación. Bueno, pues todo esto, si ya es complejo y es muy amplio de por sí, pues con el tema del COVID, como sabéis y como decía Isabel, se están retrasando algunos temas, ¿no? O por lo menos tenemos que hacer frente a la irrupción del COVID en todas estas tareas. Entonces, pues tampoco puedo contestar. Pasamos, si queréis, a la siguiente pregunta, que es sobre la ampliación del ámbito de la RIS3 y +D+I a digitalización y cualificación. Creo que es una pregunta muy interesante que dice cómo se prevé que intervengan digitalización y la I, entiendo que es la I mayúscula, la I de investigación. Sí, por favor, si no es así, quien ha realizado la pregunta le quiere matizar. Sí, quiero matizar. Sí, Alba. Es que lo he copiado literalmente, creo, de una diapositiva. La I +D+I para mí, cuando lo he puesto, me ha parecido que lo ponía así. La I pequeña para mí es la innovación excluida, la I +D. Pero te refieres a la investigación en tu pregunta, investigación, ¿no? Investigación e innovación, I +D+I, las tres. A las tres, de acuerdo. Gracias. Debe haber algún error porque nosotros siempre hablamos, de hecho, yo particularmente suelo hablar siempre de innovación. Yo ya no, hace tiempo que intenté evitar la dicotomía entre investigación e innovación, considerando innovación en sentido amplio, ¿no? ¿Cómo se prevé que se integren, más o menos, que entiendo que quieres decir? Estos tres ámbitos que, no sé si te refieres a que a lo largo de este periodo de programación estos tres elementos formaban parte del OT1, OT2, OT3 y ahora en el periodo nuevo, con el objetivo político 1, están integrados todos en uno. Sí, lo que nosotros planteamos es que esos tres elementos, sobre todo el tema de la digitalización y la cualificación, las skills y demás, son absolutamente esenciales en un mundo como el actual para potenciar los ecosistemas de innovación. Yo creo que la idea que la Comisión tiene en el momento de unirlos va en la línea de facilitar o intentar simplificar la programación en estos tres distintos elementos que configuran una realidad única. Digamos que esa es la idea principal. Al mismo tiempo, también somos conscientes de que, y esto hubo una reunión hace un año en el JRC con regiones españolas y demás, en el que se habló mucho de esto, ¿no? Las complejidades que iban a existir ahora a la hora de integrar estos tres elementos en uno solo, teniendo en cuenta las distintas... incluso, pues, por ejemplo, los distintos agentes del sistema que participan en unos o en otros, los distintos objetivos que pueden tener cada uno, pero desde luego la idea es que, aunque sean agentes del sistema distintos, aunque sean objetivos distintos, probablemente puedan
contribuir muchísimo mejor desde una perspectiva conjunta al desarrollo de los ecosistemas de innovación. Y esa es la idea. ¿Cómo se podrá hacer? Dependerá de cada ecosistema y dependerá de cada región, pero desde luego, por ejemplo, ahora viendo toda esta situación del COVID, nosotros hemos, como decía Isabel, hemos planteado a los partenariados algunas preguntas sobre qué cosas han podido poner en marcha en el corto plazo para combatir la pandemia, ¿no? Y muchas de las cosas que se han hecho tienen que ver claramente, como habéis sabido todos por prensa, por otra parte, con la digitalización. Muchas de las cosas que se ven ahora a futuro tienen que ver con la cualificación del personal, las skills, y sobre todo también cuando hablamos, por ejemplo, de cooperación interterritorial, una de las cuestiones que muchas veces aparecen, y por eso la recogemos en esta encuesta, es la falta de skills, la falta de capacidades específicas que faciliten la integración de un determinado entorno, de un determinado ecosistema regional en un entorno más global. Entonces, esa, la idea que subyace detrás de esta de estos tres elementos está ahí. Muy bien. Y tenemos una última pregunta sobre el Horizonte Europa, que os hacen a vosotros directamente, a JRC. No sé si vais a poder, en qué medida se puede contestar, pero ahí dejamos la pregunta. Yo creo que nosotros no... Si nos pide su opinión, yo creo que garantías de retorno, yo no he oído nada al respecto, pero tampoco hemos oído mucho de estas cosas, ¿eh? Nosotros no estamos tanto en esta cuestión como para tener una opinión concreta. Muy bien. Pues entonces, si os parece, Isabel y Fernando, vosotros queríais, son y 35, bueno, yo creo que podemos alargar unos pocos minutos, no muchos tampoco, pero tenemos aquí los resultados de la encuesta. ¿Cuáles son? A ver, vamos a... En primer lugar, sobre si consideráis relevante realizar un alineamiento estratégico entre el Estado y las comunidades autónomas y entre estas, dicen sí. Entiendo que son respuestas de comunidades autónomas, pero tendría dificultades para ponerlo en práctica. Con lo cual, una de las preguntas que podríamos hacer es si alguien quiere contarnos qué dificultades podría comentar sobre las dificultades que cree y además cómo cree que el JRC podría ayudarle con estas dificultades. Pues sería interesante escuchar si algún participante quiere comentar al respecto. Dejamos unos segundos para ver si alguien interviene. Pediría, por favor, que se presente quien hable. En la pregunta siguiente ya vienen unas ideas de dificultades. Ya podemos también hablar sobre... Esos son parte de los obstáculos. Eso es. ¿Cuáles serían los principales obstáculos para una colaboración efectiva o alineamiento estratégico a nivel nacional? La falta de visión integrada como principal obstáculo, seguida por falta de compromiso político y otros criterios. La verdad es que creo que es muy buena idea haber hecho la encuesta. La vamos a ir diciendo, si os parece, si alguien quiere intervenir, pues por favor que pida la palabra y se presente y lo haga. A mí de esta pregunta, fíjate, cuando las planteábamos ayer, una de las posibles respuestas, que era las complejidades de los sistemas regulatorios y financieros, para nosotros hemos estado viendo a lo largo del tiempo que es una rémora muy relevante, y aquí era una de las que tenía un porcentaje, ¿no? Pero no era de las primeras, ¿no? Además, he ido a ver que tenía que ver más que otra cosa con la gobernanza del sistema, ¿no? Sí, falta de visión integrada. Muy bien. Falta de planificación. Pues estamos en momento de planificación para 7 años y más, así que es buen momento para integrarlo. Sí. Lo que viene. No sé si podemos pasar a las siguientes preguntas. Sí, ya a nivel europeo. ¿Consideráis relevante realizar un alineamiento estratégico entre regiones europeas? Aquí lo mismo. Una gran mayoría dice que sí,
pero tiene o tendría dificultades para ponerlo en práctica. Pero bueno, y el resto prácticamente dice que sí, y además lo podría poner en práctica. O sea que desde luego la relevancia está claramente constatado por todos como que sí que es relevante. No sé si en la siguiente pregunta a lo mejor podemos arrojar un poco más de luz al respecto. ¿Y cuáles son los principales obstáculos para una colaboración efectiva o alineamiento estratégico a nivel internacional? Y de nuevo aparece la escasa planificación estratégica, que estaría ligado al anterior periodo, y escasez de recursos humanos adecuados. Falta de compromiso político también aparece, pero en tercer lugar. Bueno, si alguien quiere comentar sobre esto. Quizás nosotros mismos, visto que otra vez hablamos de planificación estratégica, insistir en que es el punto fuerte ahora que damos a todos los partenariados existentes, es que ahora mismo hagan un trabajo de discusión, de conversaciones, y hasta lo llamamos de lobby un poquito, con... A veces los actores no son por supuesto, no son las autoridades de gestión directamente, ¿no? Son agencias asociadas o son clusters, como he dicho, o pueden ser hasta universidades que participan más activamente en los partenariados. Y yo creo que tienen una labor que hacer para que estos partenarios, estas actividades interregionales, los existentes o las actividades planificadas, se encuentren escritas en algún sitio en sus programas operativos. Porque por una sencilla razón a veces que no tienen hasta dinero para ir a una reunión de trabajo, no tienen una línea presupuestaria para indicar en el momento de viajar a dónde va a ir este coste, ¿no? No solamente hablamos a veces de alineamiento o planificación estratégica, que esto por supuesto es esencial, hablar con los demás para no repetir y ver cómo se complementan uno con otro, ni siquiera llegando al nivel de hacer inversiones conjuntas o actividades conjuntas, actividad conjunta sobre el mismo nivel, por ejemplo, de la cadena de valor, pero sino complementándose. Algunos hacen los ensayos en laboratorio y otros lo pueden hacer a nivel de demostración industrial. Y esa planificación es interesante, pero a veces también simplemente la planificación financiera y de proyectos, ¿no? Yo que he sido gestora de proyectos, cuando no está escrito no se puede financiar. Entonces insistimos en que se hable ahora, en este año, para que tengan posibilidad de desarrollar los partenarios, los proyectos y la colaboración dentro de España y fuera de España también. Yo creo que esa es la esencia de nuestra charla de hoy. Probablemente muchos de los que la habéis oído ya conocíais. Muchas veces lo sentimos. Ya que esto no hemos descubierto nada nuevo, pero sí que nos interesa realmente reforzar el mensaje de la cooperación. Es que hay 32 partenariados, es que hay 15 regiones españolas activas en ellos, es que hay al menos 8 o 9 regiones españolas que están en más de 5, 6, 7, 8 partnerships. Es que es una realidad evidente a la luz de lo que estamos viendo en los partnerships y la participación que se considera relevante. Es cierto que también asumimos esto nosotros. Hay 32 partnerships, en algunas ocasiones hemos comprobado que la presencia de regiones, no en el caso de las españolas, sino en el caso general, la presencia tiene más que ver con esto de yo voy a meterme ahí por si pasa algo, no quiero estar fuera de esta cuestión por si me pierdo algo no estando, ¿vale? Eso lo podemos admitir, que un porcentaje de regiones esté ahí, pero es que hasta para simplemente estar por si pasa algo ya estamos haciendo algo útil, ya estamos preparándonos para alguna cuestión que pueda surgir, ya estamos aprendiendo, ya estamos en contacto con otras regiones. Esto desde un punto de vista internacional es evidentemente una posibilidad importante, pero es que desde un punto de vista nacional, desde un punto de vista como este, e insisto en la reunión esta que la semana pasada tuvieron los representantes del partenariado de baterías, es muy relevante para ahora, en el momento en el que se están planificando las cosas, que se haga un traslado de esa realidad que conocen los agentes que participan en los partnerships a las autoridades regionales, o en el caso a las autoridades nacionales, a la hora de diseñar esto. Y yo si Joaquín Villar, que está por ahí, que es un colega de la Agencia Andaluza de la Energía,
tremendamente activa en todas estas cosas y que lidera el Partenariado de Edificación Sostenible en la Plataforma de Energía, y también la Agencia Andaluza de la Energía lidera este partenariado de baterías. Si quieres decir algo, Joaquín, en este sentido, tu percepción, yo creo que puede ser muy interesante para la audiencia, más allá de lo que nosotros podamos decir, que digas algo tú sobre esta cuestión, que eres un parte interesada realmente. Bueno, buenos días. ¿Me escucháis? Sí. Sí. Bueno, encantado de escucharos, Fernando e Isabel. La verdad que me ha parecido muy interesante lo que habéis expuesto. Sí, efectivamente, nosotros organizamos la semana pasada una reunión con las regiones españolas del Partenariado de Baterías, donde además estuvo presente el Ministerio de Industria y el SEDETI. Consideramos importante, como justo habéis comentado, ¿no? ¿Qué podemos hacer como regiones españolas, que estamos todos priorizando nuestro rol en el tema de baterías? ¿Cómo podemos alinearnos más allá, como sabéis, en el caso del Partenariado de Baterías, que va muy dirigido a conseguir inversiones industriales en el corto plazo, ¿no? Más allá de conseguir esas inversiones finales, lo que nos interesaba es cómo podemos alinearnos estratégicamente en el momento que justamente habéis dicho, donde se están definiendo la RIS3 y donde se están definiendo los programas operativos, ¿no? Yo muchas veces he comentado a Fernando e Isabel que algunas veces sería bueno una aproximación top-down en vez de bottom-up en esto de la colaboración interregional, ¿no? Porque vosotros también habéis estado en muchas sesiones donde han participado regiones europeas en foros en donde la pregunta era directa, ¿no? ¿Cuál es el principal desafío que las regiones tienen en estas colaboraciones interregionales, ¿no? Y sabéis cuál es la respuesta, ¿no? Yo tengo mi fondo FEDER regional, ¿cómo voy a dedicar parte de ese fondo regional a inversiones en otras regiones fuera de mi región, ¿no? Convencer a los políticos, en este caso, de que pueden sacar un beneficio y un provecho de inversiones interregionales que fortalezcan al final la cadena de valor de las empresas que participan en esa cadena de valor. Bueno, pues eso me parece fundamental, y ahí yo creo que la Comisión Europea en este caso puede jugar un papel fundamental en la línea que lo estáis diciendo, ¿no? Con ejemplos exitosos, pero también poniendo algún medio en el que de alguna forma oriente mejor a las regiones en cómo incorporar dentro de sus políticas regionales, y más que sus políticas regionales, sus fondos regionales, esa dimensión interregional. Totalmente. Sí. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Joaquín. Muchas gracias. No sé si Isabel, Fernando, ¿queréis comentar algo? O si no damos paso, yo creo que podemos concluir Fernando, ¿queréis decir algo, Fernando? No, solamente nada, pues por mi parte volver a agradecer la oportunidad que nos habéis dado y también reiterar nuestra disponibilidad para cualquier cosa que consideres que nosotros podemos ayudar, ¿no? Incluso estas preguntas que habéis hecho que no sabemos contestar, podemos intentar buscar la respuesta y hacerosla llegar, ¿no? Nosotros muchas veces insistimos en que somos meros instrumentos en manos de DigiRegio, ¿no? DigiRegio es la dueña de esta política y nosotros intentamos contribuir a sus objetivos trabajando directamente con las regiones y con los Estados miembros. Llegamos donde llegamos y nuestras capacidades son las que son, pero sí que tenemos muchísimo interés en continuar trabajando cerca de las regiones y hacer la tarea que tenemos, hacerla lo más útil posible. Entonces, no solo DigiRegio, sino también cualquier otra DG cuya agenda es de interés para Europa y para las regiones. DG Energy, DG RTD, Connect, en Digital, Grow, AgriFood, hay muchas aquí. Estamos aquí intentando, son instrumentos efectivamente de esas políticas.
para que el top-down y el bottom-up se unan, Joaquín, para que podamos vincular las dos cosas. Muy bien. Pues si no hay más intervenciones, quería agradecer a Isabela Fernando su participación, también a todos los asistentes participando a través de preguntas, de la encuesta, de intervenciones. Está claro que bueno, el papel tanto de JRC, que yo creo que todos estamos de acuerdo en que es importantísimo y os animamos a seguir trabajando, y también la importancia de estas plataformas en este periodo que hemos terminado, donde además pues creo que es muy satisfactorio ver que las regiones españolas han tenido una participación muy importante y esperamos que siga así más adelante. Quería decir respecto al siguiente periodo que el tema de las condiciones de la condición habilitante que se aplica a esta plataforma, bueno, se comentó en la pasada reunión y simplemente quería decir que en breve vamos a mandar, la red va a mandar a las comunidades autónomas un documento que hemos elaborado para discutir los 7 criterios que componen la condición habilitante de buena gobernanza de la Estrategia Nacional o Regional de Especialización Inteligente. Y el objetivo de este documento es que hemos hecho un pequeño análisis de cada uno de los criterios de esta condición habilitante y lo que queremos es tener un entendimiento común de cada criterio que facilite la elaboración de las futuras RIS3 y que ayude en la posterior evaluación. Por lo tanto, es un documento abierto a los comentarios que podamos recibir. Entonces, sin más, creo que podemos concluir el seminario agradeciendo de nuevo a Isabel y Fernando su exposición, a CEDETE y a todos los participantes. Así que nada más por mi parte y muchísimas gracias. Muchas gracias. A todos.